La oscuridad del espacio se extendía, infinita, en todas direcciones. Las estrellas salpicaban el negro como diminutos diamantes esparcidos sobre terciopelo. Pero esta parte del espacio no estaba vacía. Aquí, en el sector de Andrómeda, la flota más temida de la galaxia se movía a través del vacío como tiburones hambrientos. El almirante Ket estaba de pie en el puente de su nave insignia. Era alto, incluso para los de su especie. Sus escamas verdes captaban la luz de los paneles de control que lo rodeaban. Sus ojos amarillos observaban las estrellas con la paciencia de un depredador. Durante 300 años, su pueblo había gobernado esta parte del espacio. Durante 300 años, nadie se había atrevido a desafiarlos. La nave que comandaba se llamaba el Dominio Eterno. Era inmensa, más allá de la imaginación, con 15 kilómetros de proa a popa. Tan grande que naves más pequeñas podían atracar en su interior. 200.000 guerreros vivían y trabajaban dentro de sus muros de metal. Procedían de 12 mundos diferentes que su pueblo había conquistado a lo largo de los siglos. Ket recordaba cuando su abuelo le contaba historias de las grandes guerras, guerras donde especies enteras habían intentado luchar contra la hegemonía cepriana. Todas habían fracasado. Sus mundos ahora servían a la hegemonía. Sus hijos aprendían el idioma cepriano en la escuela. Sus recursos alimentaban la gran maquinaria de guerra que seguía expandiéndose por las estrellas. El puente estaba en silencio, a excepción del suave zumbido de las máquinas. Oficiales de diferentes especies trabajaban en sus puestos. Un Altarion de piel azul revisaba los sistemas de armas. Un Kas'im peludo monitoreaba los sensores de largo alcance. Un nórdico pálido calculaba rutas de salto a sistemas cercanos. Todos ellos tenían una cosa en común. Temían a Ket y servían a la hegemonía sin cuestionar. La teniente Exe se acercó a la silla de mando del almirante. Era joven para ser oficial. Sus escamas aún eran de un verde brillante en lugar del tono más oscuro que llegaba con la edad. Sus garras chasqueaban nerviosamente en el suelo de metal mientras caminaba. Almirante, dijo, con voz cuidadosa y respetuosa. Estamos recibiendo lecturas extrañas de la red de sensores exterior. Ket no se dio la vuelta. Siguió observando las estrellas a través del gran ventanal que se extendía por el frente del puente. ¿Qué tipo de lecturas? Firmas de energía, señor. Diferentes a todo lo que tenemos en nuestras bases de datos. Aparecen durante unos segundos y luego desaparecen. Lecturas fantasma, dijo el comandante Bor desde su puesto. Era mayor que Ket, con escamas más oscuras y varias cicatrices en el hocico. Estos viejos sistemas a veces ven cosas que no están ahí, especialmente cerca de los mundos del borde. La teniente Exe se movió incómoda. Señor, con el debido respeto, estas lecturas son diferentes. Tienen un patrón, casi como una nave moviéndose por el hiperespacio, pero los niveles de energía son incorrectos. Ket finalmente giró su enorme cabeza para mirarla. Sus ojos amarillos eran fríos como el invierno. ¿Estás sugiriendo que alguien es tan estúpido como para entrar en nuestro territorio sin permiso? La joven oficial tragó saliva. Yo, no lo sé, señor. Las lecturas podrían ser cualquier cosa, o nada. El comandante Bor añadió, en mis 40 años de servicio, he visto sensores crear lecturas fantasma a partir de vientos solares, impactos de asteroides, incluso disparos de armas de batallas libradas hace siglos. Ket se levantó de su silla. Medía 3 metros de altura y su presencia llenaba el puente como una nube de tormenta. Muéstrame esas lecturas. La teniente Exe lo guió a su puesto. La pantalla mostraba un mapa del espacio local. Puntos verdes marcaban las posiciones de las 47 naves de su flota. Zonas rojas indicaban las áreas que sus armas podían alcanzar. Y allí, en el borde de la pantalla, había pequeños destellos amarillos que aparecían y desaparecían como luciérnagas. ¿Cuánto tiempo llevas rastreando estas señales? Preguntó Ket. 2 horas, señor. Empezaron cerca del cuarto planeta y se han estado moviendo constantemente hacia nuestra posición. El comandante Bort se unió a ellos en la consola. Si es una nave, se mueve muy lentamente. Ninguna nave de guerra se acercaría a una flota enemiga a un ritmo tan pausado. A menos que no sepan que estamos aquí,
dijo la teniente Exe. Imposible, replicó Bort. Nuestra flota emite suficiente energía como para iluminar los sensores de medio sector. Cualquier nave con instrumentos funcionales nos detectaría a un año luz de distancia. Ket estudió la pantalla. Algo en el patrón le molestaba. En su larga carrera, había aprendido a confiar en sus instintos. Y en ese momento, sus instintos le decían que algo andaba mal. Envía un escuadrón a investigar, ordenó. 6 cruceros pesados. Diles que mantengan el bloqueo de armas, pero que no disparen a menos que les disparen. Señor, dijo el comandante Bort con cuidado. Quizás deberíamos simplemente ignorar estas lecturas si solo es ruido de sensores. La cola de Ket se agitó detrás de él, una señal de irritación que todos los miembros de la tripulación reconocían. No pedí tu opinión, comandante. Envía el escuadrón. Sí, señor. Durante la siguiente hora, esperaron. Los 6 cruceros se movieron hacia la fuente de las extrañas lecturas mientras el resto de la flota mantenía su posición. Cada crucero medía 1 kilómetro de largo y llevaba suficiente potencia de fuego para destruir una ciudad pequeña. Juntos, representaban más poderío militar del que la mayoría de las especies podrían reunir en toda su flota. Entonces, la voz del líder del escuadrón resonó por el sistema de comunicación. Almirante, aquí el capitán Z a bordo del Conquista. Hemos llegado a las coordenadas de las lecturas de energía. Informe, ordenó Ket. Señor, no detectamos ninguna nave o estructura. Sin embargo, nuestros sensores están captando algún tipo de distorsión en el espacio-tiempo. Es muy débil, casi como ver ondas de calor sobre arena caliente. La teniente Exe revisó sus instrumentos. Señor, sigo recibiendo lecturas de energía de esa área. Ahora son más fuertes, más enfocadas. Capitán Set, llamó Ket, mueva sus naves a un patrón de búsqueda estándar. Si hay algo ahí fuera, encuéntrenlo. ¿Entendido? Almirante. Iniciando búsqueda ahora. La tripulación del puente observaba sus pantallas mientras los 6 cruceros se dispersaban y comenzaban a escanear el espacio vacío a su alrededor. Sus potentes sensores podían detectar objetos tan pequeños como cápsulas de escape a miles de kilómetros de distancia. Si algo se escondía en esa área, lo encontrarían. Pasaron los minutos. Entonces, la voz del capitán Set regresó, y esta vez había algo diferente en su tono, algo que podría haber sido nerviosismo. Almirante, tiene que ver esto. Estamos transmitiendo datos visuales ahora. La pantalla principal del puente parpadeó y cambió. Ahora mostraba la vista desde uno de los cruceros. Las estrellas llenaban el fondo, pero en el centro de la imagen había algo que hizo que varios miembros de la tripulación jadearan. Era una nave, pero diferente a cualquier nave que hubieran visto. Era oscura. Tan oscura que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Su forma era extraña, con una forma angular que hería la vista. No era enorme para los estándares militares, quizás de 800 metros de largo, pero había algo en ella que la hacía parecer peligrosa de una manera que no tenía nada que ver con el tamaño. ¿De dónde salió eso?, exigió el comandante Bort. No estaba ahí hace 30 segundos. Señor, dijo el oficial de comunicaciones, un nervioso casín con el pelaje tembloroso. La nave no responde a nuestras llamadas. Hemos intentado todas las frecuencias y protocolos de nuestra base de datos. Ket miró fijamente la imagen. La nave se veía extraña, como si no perteneciera al espacio normal. Su casco parecía moverse ligeramente cuando no la miraba directamente, como algo visto por el rabillo del ojo. ¿Qué especie construye naves como esa?, preguntó. El oficial de inteligencia, un nórdico pálido llamado Sirk, revisó sus archivos. Nada. En nuestros registros, el diseño no coincide con ninguna arquitectura militar conocida. El material del casco parece absorber la radiación electromagnética en todos los espectros. Tecnología de sigilo, dijo Bort. Por eso no podíamos verla claramente. Pero nuestros sensores detectaron lecturas de energía, señaló la teniente Exora. Si fuera verdaderamente sigilosa, no deberíamos haber sido capaces de rastrearla en absoluto. Ket sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal.
En 3 siglos de conquista, la hegemonía nunca se había encontrado con tecnología que no pudiera entender o contrarrestar. Todas las especies que habían conocido usaban variaciones de los mismos principios básicos: energía de fusión, armas de plasma, cascos de metal, escudos electromagnéticos. Esta nave parecía operar con reglas completamente diferentes. Capitán Set llamó. Informe de estado. Señor, la nave desconocida mantiene su posición. No ha activado armas ni levantado escudos. De hecho, no estamos detectando ningún sistema convencional de nave. Ni firma de reactor, ni emisiones de motor, ni indicadores de soporte vital. ¿Es un pecio? Desconocido, señor. Podría estar apagada o podría estar usando tecnología que no podemos reconocer. Que tomó una decisión. Todas las naves, a posiciones de batalla. Formen una formación de intimidación estándar alrededor de la nave desconocida. Esta era la táctica favorita de la hegemonía. Cuando se encontraban con una nueva especie, la rodeaban con una fuerza abrumadora. 47 naves capitales, cada una erizada de armas, dispuestas en una esfera que podría destruir cualquier cosa en su centro en segundos. La mayoría de las civilizaciones se rendían inmediatamente al ver tal despliegue. La flota se movió como un banco de peces metálicos, cada nave tomando su posición asignada. Acorazados, cruceros de batalla, portaaviones y destructores formaron una esfera perfecta alrededor de la pequeña y oscura nave. Los sistemas de armas se activaron, creando un campo de energía tan intenso que hizo que el espacio circundante brillara con una luz mortal. Señor, dijo el oficial de armas, todas las naves informan estar listas para disparar. Tenemos suficiente potencia de fuego apuntada a esa nave como para partir una luna por la mitad. Ket asintió. Abran un canal a la nave desconocida. Todas las frecuencias. El oficial de comunicaciones trabajó en su puesto. Canal abierto, señor. La voz de Ket resonó por el espacio, transportada por potentes transmisores que podían llegar a través de sistemas estelares. Nave desconocida, han entrado en territorio reclamado por la hegemonía cepriana. Están rodeados por 47 naves de guerra. Apaguen sus sistemas y prepárense para ser abordados, o serán destruidos. Esperaron. La nave oscura flotaba en el espacio como un agujero recortado de la realidad misma. Ninguna respuesta provino de su extraño casco. Envía el mensaje de nuevo, ordenó Ket. Usa las frecuencias de emergencia. De nuevo, sus palabras viajaron por el espacio hacia la misteriosa nave. De nuevo, el silencio fue la única respuesta. El comandante Bor se inclinó hacia su almirante. Señor, quizás la tripulación esté muerta. La nave podría haber estado a la deriva durante años. O quizás, dijo la teniente Exora en voz baja, simplemente no les importan nuestras amenazas. El puente se quedó en silencio. En los 300 años de historia de la hegemonía, nadie había ignorado sus demandas. La idea de que alguien pudiera no temer su abrumador poder militar era casi imposible de imaginar. Ket miró fijamente la nave oscura en su pantalla. Algo en su forma le recordaba a los depredadores de su mundo natal. No los depredadores grandes y obvios que todos temían, sino los pequeños y silenciosos que atacaban sin previo aviso y desaparecían antes de que sus víctimas supieran que estaban muertas. «Señor», gritó el operador de sensores. «Estoy detectando una acumulación de energía en la nave desconocida». «¿Qué tipo de acumulación de energía?» «No lo sé, señor. Los patrones de energía son diferentes a todo lo que hay en nuestra base de datos. Los niveles se están aumentando rápidamente». Ket sintió que sus instintos le gritaban. Cada sentido guerrero que había desarrollado durante décadas de combate le decía que atacara ahora, antes de que lo que fuera que estuviera sucediendo pudiera completarse. «Todas las naves», ordenó. «Prepárense para disparar a mi señal». 47 naves capitales ajustaron su puntería. Miles de sistemas de armas se fijaron en la pequeña nave oscura. En unos segundos, suficiente poder destructivo para esterilizar un planeta se concentraría en un solo objetivo. Pero mientras Ket se preparaba para dar la orden de disparar, sucedió algo que cambiaría la galaxia para siempre. La nave oscura comenzó a transmitir.
La voz que llegó a través de sus altavoces era diferente a todo lo que habían oído. Hablaba en un idioma antiguo que sus computadoras apenas reconocían, palabras que no se habían usado en el espacio conocido durante 200 años. Y el mensaje que llevaba destrozaría todo lo que la hegemonía cepriana creía saber sobre el universo. Las palabras que llegaron de la nave oscura hicieron que el puente del dominio eterno se quedara en completo silencio. Incluso el suave zumbido de las máquinas pareció apagarse, como si la propia nave estuviera conteniendo la respiración. La voz hablaba en antiguo galáctico, un idioma que no se había utilizado para la comunicación oficial en más de 2 siglos. La mayoría de las especies lo habían olvidado por completo. Solo los eruditos e historiadores todavía estudiaban la antigua lengua. Pero cada palabra llegó claramente, pronunciada con una pronunciación perfecta y un acento extraño que nadie podía identificar. Atención, naves ceprianas. Esta es una advertencia formal. Están interfiriendo con una ruta de navegación programada. Muevan sus naves a una distancia segura o enfrenten las consecuencias. El almirante Ket miró la consola de comunicación con incredulidad. Sus ojos amarillos estaban muy abiertos, y sus manos escamosas agarraban los brazos de su silla de mando con tanta fuerza que sus garras dejaron marcas en el metal. ¿Esa nave acaba de darnos órdenes?, preguntó el comandante Bor, con la voz apenas por encima de un susurro. La teniente Exora trabajaba frenéticamente en su puesto, tratando de rastrear la señal. Señor, la transmisión proviene de la nave desconocida, pero los niveles de energía son imposibles. Están transmitiendo en frecuencias que deberían requerir una antena de comunicación del tamaño de una estación espacial. Y están usando antiguo galáctico, añadió el oficial de inteligencia, Cirque, con su rostro pálido aún más blanco de lo habitual. Ese idioma ha estado muerto durante 200 años. ¿Quién sabría siquiera cómo hablarlo? La mente de Ket se aceleró. En su larga carrera, se había encontrado con muchas cosas extrañas. Había luchado contra especies que respiraban gas venenoso, otras que vivían en nitrógeno líquido y algunas que existían como pura energía. Pero nunca había conocido a nadie que se atreviera a dar órdenes a una flota de la hegemonía. «Abran un canal», ordenó. Transmisión a máxima potencia. El oficial de comunicaciones, con sus manos peludas temblando ligeramente, ajustó sus controles. «Canal abierto, señor». Ket se puso de pie en toda su altura de 3 metros. Su voz llevaba la autoridad de 3 siglos de conquista cuando habló. «Nave desconocida, soy el almirante Ket de la hegemonía cepriana. Están rodeados por 47 naves de guerra. Se identificarán inmediatamente y explicarán su presencia en nuestro territorio». La respuesta llegó instantáneamente, como si la nave alienígena hubiera estado esperando que terminara de hablar. «Almirante Ket, está equivocado. Este sistema no pertenece a su hegemonía. Pertenece a la autoridad colonial terrana. Tienen 30 segundos para retirar sus naves antes de que tomemos medidas para removerlas». El puente estalló en voces confusas. Oficiales de diferentes especies comenzaron a hablar a la vez, sus diversos idiomas creando un murmullo de sonidos que llenó el aire. «Terrana», jadeó la teniente Exora. «Pero eso es imposible». El comandante Bort ya estaba buscando archivos en su pantalla. Terranos era el nombre original de los humanos. Pero la especie humana fue completamente aniquilada durante la Gran Purga. Nos aseguramos de eso nosotros mismos. El oficial de inteligencia Cirque asintió sombríamente. Hace 200 años, la hegemonía lideró una coalición de 12 especies contra las colonias humanas. Cada mundo humano fue esterilizado. Cada nave humana fue destruida. Tenemos los registros. Vimos su planeta natal arder. Ket sintió una sensación fría en el estómago. Recordaba las historias de la época de su abuelo. Los humanos habían sido una especie joven, con apenas 500 años de viajes espaciales. Habían reclamado unas pocas docenas de mundos en el borde exterior de la galaxia. No eran particularmente avanzados, ni especialmente peligrosos, pero se habían negado a someterse al gobierno de la hegemonía. La decisión de eliminarlos por completo había sido controvertida en su momento. Algunas especies habían abogado por la simple conquista y esclavitud, como era la práctica habitual,
pero los humanos habían luchado con una ferocidad que impresionó incluso a los comandantes veteranos de la hegemonía. Se habían negado a rendirse incluso frente a probabilidades imposibles. Al final, el liderazgo de la hegemonía decidió que una especie tan obstinada nunca serían buenos sirvientes. La eliminación completa era la opción más segura. Señor, dijo el oficial de comunicaciones. ¿Debo responder a su transmisión? Ket miró la nave oscura en su pantalla. Flotaba en el espacio como un trozo del propio vacío, rodeada por 47 de las naves de guerra más poderosas de la galaxia. Si realmente era una nave humana, si de alguna manera algunos humanos habían sobrevivido a la Gran Purga, estaban mostrando un coraje notable o una estupidez notable. Diles que los humanos están extintos, ordenó. Diles que supervisamos personalmente su destrucción. Diles que, sean quienes sean, están a punto de unirse a sus amigos extintos en la muerte. El mensaje fue enviado. Por un momento, solo hubo silencio. Luego llegó la respuesta, y esta vez la voz sonaba diferente. Más fría, más peligrosa. Almirante, parece estar bajo la impresión de que tuvo éxito en su genocidio. Eso es incorrecto. Destruyeron nuestras colonias. Quemaron nuestros mundos. Mataron a nuestros civiles. Pero no nos mataron a todos. Ket sintió que su sangre se convertía en agua helada. Eso es imposible. Rastreamos cada nave humana, cada asentamiento humano. Rastrearon a los humanos que querían ser encontrados. Se perdieron a los que aprendieron a esconderse. Se perdieron a los que fueron más allá del borde del espacio cartografiado. Se perdieron a los que aprendieron a sobrevivir en lugares a los que sus sensores no podían llegar. La teniente Exora estaba escaneando la nave alienígena con cada instrumento a su disposición. Señor, todavía no puedo obtener lecturas claras de su tecnología. Es como si la nave existiera ligeramente fuera del espacio normal. La voz humana continuó. Durante 200 años, hemos estado aprendiendo, creciendo, evolucionando. Hemos descubierto cosas sobre el universo que su ciencia primitiva no puede imaginar. Hemos trascendido las limitaciones que frenan a las especies menores. El comandante Bor se rió, un sonido áspero como cristales rotos. ¿Ciencia primitiva? Nuestra tecnología ha conquistado la mitad de la galaxia. Nuestras armas pueden fracturar planetas. Nuestros escudos pueden detener cualquier cosa. Sus 30 segundos han terminado, respondió la nave humana con calma. Ket ya había oído suficiente. Todas las naves, apunten a la nave alienígena. Prepárense para demostrar el poder de la hegemonía. 47 naves capitales ajustaron su puntería. Armas que extraían energía de sistemas estelares enteros se cargaron a su máxima capacidad. El espacio alrededor de la pequeña nave oscura comenzó a brillar con una energía mortal mientras miles de rayos de puntería se fijaban en su objetivo. ¡Fuego! Un disparo de advertencia, ordenó Ket. Muéstrenles a lo que se enfrentan. El pesado crucero de batalla Damenate desató un único rayo de partículas. El arma estaba diseñada para atravesar los blindajes y escudos más pesados conocidos por la ciencia galáctica. Podía vaporizar una montaña o hacer hervir un océano. El rayo golpeó la nave humana directamente en el centro y simplemente desapareció. No hubo explosión, ni disipación de energía, ni efecto visible en absoluto. El rayo golpeó el casco oscuro y se desvaneció tan completamente como si nunca hubiera existido. ¿Qué acaba de pasar?, exigió el comandante Bort. La teniente Exora miró sus instrumentos con confusión. Señor, nuestros sensores registraron el rayo golpeando el objetivo, pero luego nada. Es como si la energía fuera absorbida hacia otra dimensión. Imposible, gruñó Ket. Ninguna tecnología de escudos puede absorber completamente un rayo de partículas de esa magnitud sin ningún efecto visible. La nave humana transmitió de nuevo. Arma impresionante, almirante. Desafortunadamente para usted, hace mucho tiempo aprendimos a redirigir la energía hacia dimensiones de bolsillo. Sus primitivas armas de rayos no pueden hacernos daño. La paciencia de Ket finalmente se agotó. Hace 200 años, su pueblo había aplastado a los humanos como insectos. Ahora,
Esta única nave se atrevía a burlarse de la mayor fuerza militar de la galaxia. Era hora de recordar al universo porque la hegemonía cepriana era temida en 1000 mundos. Todas las naves. Rugió. Habrán fuego. Todo lo que tengan. Conviertan esa nave en polvo cósmico. 47 naves de guerra desataron todo su arsenal simultáneamente. Rayos de partículas, cañones de plasma, torpedos de fusión, misiles de antimateria, bombas de gravedad y disruptores cuánticos dispararon a la vez. La potencia de fuego combinada era suficiente para destruir una flota entera o esterilizar la superficie de un planeta. La nave oscura se desvaneció. Por un momento, la tripulación del puente pensó que sus armas realmente habían funcionado. El objetivo había sido completamente vaporizado, destruido tan a fondo que no quedaban ni átomos. Pero entonces la voz de la teniente Exora cortó su celebración. Señor, la nave todavía está ahí. Simplemente, se movió. En la pantalla principal, la nave humana apareció de nuevo, pero ahora estaba en una posición completamente diferente. De alguna manera había viajado varios miles de kilómetros en un instante, apareciendo detrás de un grupo de destructores de la hegemonía. ¿Cómo se movió tan rápido?, preguntó el comandante Bor. Ninguna nave puede acelerar tan rápidamente sin convertir a su tripulación en pulpa. Señor, dijo el operador de sensores, con la voz tensa por el miedo. No creo que se moviera a través del espacio normal. La lectura de energía sugiere que de alguna manera salió de nuestra dimensión y luego volvió a entrar. La transmisión humana llegó de nuevo, pero ahora había algo diferente en la voz, algo que sonaba casi como diversión. Almirante, parece confundido sobre la naturaleza de su situación. Permítanos aclarar. No se enfrentan a una nave. Se enfrentan a los descendientes evolucionados de la especie que intentaron exterminar. Ya no estamos atados por las leyes de la física que limitan sus primitivas naves. La nave oscura comenzó a moverse, pero no como ninguna nave que hubieran visto. No aceleraba gradualmente ni seguía trayectorias de vuelo predecibles. En cambio, parecía parpadear dentro y fuera de la existencia, apareciendo y desapareciendo por todo el campo de batalla como un fantasma. «Rastréenla», ordenó Ket. «Todas las naves, mantengan las soluciones de tiro». Pero rastrear la nave humana era imposible. Aparecía junto a una nave, se desvanecía antes de que las armas pudieran fijarla, y luego se materializaba cerca de otra nave en el lado opuesto de la formación. Era como si pudiera existir en múltiples lugares a la vez, o viajar instantáneamente entre dos puntos cualesquiera en el espacio. «Señor», informó la teniente Exora, con la voz temblorosa. «La nave alienígena no sigue ningún principio conocido de movimiento. Parece estar entrando y saliendo del espaciotiempo normal». «Eso es imposible», insistió el comandante Bor. «Nada puede existir fuera de las dimensiones normales. Todo lo que creen sobre la realidad está equivocado», dijo la voz humana, llegándoles de alguna manera, a pesar de que sus comunicaciones supuestamente estaban seguras. «Mientras ustedes conquistaban y esclavizaban, nosotros aprendimos a trascender. Descubrimos que el universo tiene capas, dimensiones más allá de las 3 que pueden percibir. Aprendimos a existir en los espacios entre los espacios». La nave humana parpadeó de nuevo, esta vez apareciendo directamente sobre el dominio eterno. Ket miró hacia arriba a través de la cúpula de aluminio transparente sobre el puente y vio el casco oscuro suspendido sobre ellos como un depredador a punto de atacar. Luego desapareció de nuevo, reapareciendo en el borde de la formación. «Esto es algún tipo de truco», dijo Ket, pero su voz carecía de convicción. «Tecnología avanzada de hologramas o sistemas de sigilo. Si necesita pruebas de nuestras capacidades», respondió la nave humana, «observe lo que le sucede a la nave designada como Crucero Pesado 7». Todos los ojos en el puente se volvieron hacia la pantalla táctica. El Crucero Pesado 7 era el Devastación, una nave de guerra de 1 kilómetro de largo con un blindaje lo suficientemente grueso como para resistir impactos directos de bombas de fusión. Sus escudos podían desviar asteroides. Sus armas podían arrasar ciudades. La nave humana apareció directamente sobre él. Por un momento, no pasó nada. Luego,
El Devastación comenzó a cambiar. Su casco empezó a ondularse como el agua. El metal parecía fluir y moverse como si los mismos átomos que componían la nave estuvieran siendo reorganizados. ¿Qué le está pasando a nuestra nave?, exigió el comandante Bort. Los humanos están haciendo algo a la estructura molecular, informó el oficial de inteligencia Cirque, con su rostro pálido ahora completamente blanco. La materia de la nave está siendo reorganizada a nivel cuántico. En segundos, el Devastación desapareció. No destruido, no vaporizado, sino simplemente ausente. El espacio donde una enorme nave de guerra había estado flotando ahora era vacío. ¿A dónde fue?, susurró la teniente Exora. Ha sido convertida en energía y almacenada en una dimensión de bolsillo, explicó la voz humana con calma. La tripulación está ilesa, pero ahora existen en un espacio fuera de su realidad. Permanecerán allí hasta que decidamos qué hacer con ellos. Ket miró el espacio vacío donde había estado una de sus naves más poderosas. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de presenciar. Los humanos no habían disparado un arma. No habían lanzado un misil ni disparado un rayo. Simplemente habían hecho que una nave de guerra de 1000 metros dejara de existir. Esto es imposible, dijo, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que no eran ciertas. Estaba viendo lo imposible suceder justo delante de sus ojos. Almirante, transmitió la nave humana, tiene una elección que hacer. Puede continuar este ataque y ver a toda su flota desaparecer, una nave a la vez, o puede escuchar lo que tenemos que decir. Ket miró a su alrededor en el puente. Cada oficial lo miraba fijamente, esperando órdenes. Pero, ¿qué órdenes podía dar? ¿Cómo se luchaba contra un enemigo que podía hacer desaparecer tus naves? ¿Cómo se derrotaba una tecnología que operaba fuera de las leyes conocidas de la física? Por primera vez en su larga carrera militar, el almirante Ket de la hegemonía cepriana no sabía qué hacer. El almirante Ket se quedó congelado en su puente, mirando el espacio vacío donde el crucero pesado Devastación había estado momentos antes. Sus ojos amarillos se movían entre la pantalla táctica y la oscura nave humana que parpadeaba dentro y fuera de la existencia como una pesadilla hecha realidad. El silencio en el puente fue roto por el suave pitido de la consola de la teniente Exora. Ella miró a su almirante con miedo en sus brillantes ojos verdes. Señor, los otros comandantes de la flota están solicitando órdenes. Quieren saber si deben continuar el ataque o retirarse. La mente de Ket se aceleró. En 300 años de conquista, la hegemonía nunca se había retirado de un solo enemigo. Nunca habían encontrado un adversario que no pudieran aplastar con números y potencia de fuego superiores. Pero tampoco se habían enfrentado a nada como esta nave humana. Señor, dijo el comandante Bor en voz baja. Quizás deberíamos considerar la negociación. Si estos humanos realmente han sobrevivido y desarrollado una tecnología tan avanzada. No, rugió Ket, su voz resonando por el puente. No negociaré con fantasmas. No mostraré debilidad ante una sola nave, sin importar los trucos que puedan hacer. Se giró para encarar a su oficial de comunicaciones. Envíe un mensaje a todos los comandantes de la flota. Atacamos con todo lo que tenemos, cada arma, cada nave, cada soldado. Estos humanos creen que pueden asustarnos con sus trucos de magia. Muéstrenles lo que sucede cuando se enfrentan a todo el poder de la hegemonía cepriana. El oficial de comunicaciones vaciló. Señor, ¿está seguro? Si pueden hacer desaparecer naves. La cola de Ket se agitó detrás de él peligrosamente. ¿Estás cuestionando mis órdenes? No, señor, respondió el oficial rápidamente, con el pelaje erizado de miedo. Enviando su mensaje ahora. A través de la flota de la hegemonía, las 46 naves de guerra restantes recibieron la orden de su almirante. Capitanes y miembros de la tripulación que habían servido al imperio durante décadas se prepararon para lo que todos temían en secreto que pudiera ser su última batalla. La nave humana transmitió una última vez antes de que comenzara el tiroteo. Almirante Ket, está cometiendo un error. Le ofrecemos una última oportunidad para retirarse. Tome su flota y abandone este sistema. Dígale a sus líderes que la humanidad ha regresado.
Dígales que la galaxia ha cambiado. Ket dio un paso adelante, su enorme figura proyectando una sombra sobre el puente. Tengo un mensaje para ti, humano. Mi abuelo ayudó a quemar tus mundos. Mi padre vio morir a tu especie. Hoy, terminaré lo que ellos comenzaron. Todas las naves, comiencen a disparar. Lo que sucedió a continuación sería recordado como la guerra más corta de la historia galáctica. La respuesta de la nave humana no fueron palabras, sino acción. Comenzó a moverse de maneras que rompían todas las leyes de la física que los más grandes científicos de la galaxia habían tardado milenios en descubrir. Primero, pareció dividirse en 3 naves separadas, cada una idéntica a la original. Pero no eran meras copias holográficas. Cada nave se registraba como materia sólida en todos los sensores. Cada una tenía su propia firma de energía. Cada una se movía de forma independiente. Imposible, susurró el oficial de inteligencia, Cirque. La materia no puede ser duplicada. La conservación de la masa es una ley fundamental del universo. El universo tiene más leyes de las que su ciencia ha descubierto. Llegó la respuesta de las 3 naves humanas simultáneamente. La flota de la hegemonía abrió fuego con todo lo que tenía. Rayos de partículas que podían derretir montañas, proyectiles de plasma que ardían más que las estrellas, misiles de fusión que podían fracturar lunas por la mitad. La potencia de fuego combinada de 46 naves capitales convirtió el espacio alrededor de las naves humanas en una tormenta de energía mortal. Pero los humanos ya no estaban allí. Las 3 naves se habían desvanecido de nuevo, solo para reaparecer en diferentes posiciones alrededor de la formación de la hegemonía. Ahora se movían como bailarinas, tejiendo entre las enormes naves de guerra con una gracia y velocidad imposibles. «Rastréenlas», ordenó Ket. «Todas las naves, ajusten las soluciones de tiro». Pero rastrear las naves humanas era como tratar de atrapar sombras con una red. Aparecían junto a una nave, se desvanecían antes de que las armas pudieran fijarlas, y luego se materializaban cerca de otra nave en el lado opuesto de la formación. La teniente Exora miró su pantalla de sensores con asombro. «Señor, las naves humanas no solo se mueven por el espacio, también se mueven por el tiempo. Nuestros sensores las están detectando en múltiples posiciones temporales simultáneamente». «¿Qué significa eso?», exigió el comandante Bort. «Significa que existen en varios momentos a la vez. Pueden atacarnos desde el pasado, presente y futuro, todo al mismo tiempo». Como para demostrar su punto, una de las naves humanas apareció directamente dentro de la formación de las naves de la hegemonía. Se materializó en el centro exacto de 3 cruceros de batalla, tan cerca que sus cascos casi se tocaban. La nave humana no disparó armas. En cambio, comenzó a brillar con una suave luz azul que parecía alcanzar lugares más allá del espacio normal. Los 3 cruceros de batalla a su alrededor comenzaron a cambiar. La primera nave, la Conquistador, comenzó a envejecer rápidamente. Su casco se volvió viejo y quebradizo en segundos, como si siglos pasaran en momentos. El metal que había sido forjado en el corazón de las estrellas se desmoronó como pergamino antiguo. El reactor de la nave, que había ardido de manera constante durante 50 años, parpadeó y murió mientras su combustible era consumido por el tiempo acelerado. La segunda nave, la Destructor, experimentó el efecto contrario. Comenzó a rejuvenecer, sus sistemas revirtiendo a etapas anteriores de construcción. Las armas avanzadas se convirtieron en herramientas primitivas. El blindaje sofisticado se convirtió en simples placas de metal. La tripulación en el interior encontró que sus recuerdos cambiaban a medida que su nave retrocedía a un estado de décadas antes de que nacieran. La tercera nave, la Aniquilador, simplemente dejó de existir en el momento presente. Todavía estaba allí, pero existía solo en el pasado y el futuro. La tripulación podía ver su nave a su alrededor, pero el resto de la flota no podía detectarla en absoluto. Habían sido movidos fuera del flujo del tiempo normal. «¿Qué clase de armas son estas?», jadeó el comandante Bort. «No son armas», respondió una de las naves humanas. «Son aplicaciones de la manipulación temporal. Hemos aprendido a usar el tiempo mismo como una herramienta».
Ket observó con horror cómo 3 de sus naves más poderosas eran neutralizadas sin que se disparara un solo tiro. Pero su miedo rápidamente se convirtió en rabia. No había conquistado la mitad de la galaxia retrocediendo ante peleas difíciles. Todas las naves restantes, envístanlas, ordenó. Si no podemos golpearlas con armas, las aplastaremos con nuestros cascos. Era una táctica desesperada, pero tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. 43 naves de guerra se giraron hacia las naves humanas y aceleraron a máxima velocidad. Cada nave medía kilómetros de largo y pesaba millones de toneladas. Incluso si los humanos pudieran hacerlas desaparecer, la colisión por sí sola podría perturbar su extraña tecnología. Las naves humanas esperaron hasta el último momento posible, cuando las naves de la hegemonía estaban tan cerca que las colisiones parecían inevitables. Entonces hicieron algo que hizo que cada físico en la galaxia cuestionara todo lo que creían saber sobre la realidad. Se volvieron incorpóreas. Las enormes naves de la hegemonía pasaron directamente a través de las naves humanas como si estuvieran hechas de nada más que luz y sombra. Pero al pasar a través, algo les sucedió. Naves que entraron por el frente salieron por la parte de atrás viajando en reversa. Naves que habían sido pintadas con los colores de la hegemonía emergieron con patrones de casco que nunca antes se habían visto. Algunas naves salieron al revés. Otras emergieron como imágenes especulares de sí mismas, y unas pocas parecían estar hechas de materiales que solo existían en las matemáticas teóricas. Están reescribiendo las propiedades fundamentales de la materia, informó la teniente Exora, su voz llena de asombro y terror. Están cambiando las reglas básicas que gobiernan cómo existen las cosas. Una de las naves humanas habló de nuevo, su voz ahora llevando armónicos que parecían venir de dimensiones más allá de la audición normal. Almirante Ket está presenciando tecnologías que su especie no desarrollará en 10.000 años, si es que alguna vez lo hace. Hemos superado la cruda manipulación de la materia y la energía. Nosotros remodelamos la realidad misma. Ket miró su puente. La mitad de su flota había desaparecido, destruida, transformada o desplazada a otras dimensiones. Las naves restantes estaban dispersas y confundidas. Sus tripulaciones luchaban por entender lo que les estaba sucediendo. Pero el almirante no estaba listo para rendirse. No todavía. Si son tan poderosos, gritó, ¿por qué no nos han destruido a todos? ¿Por qué pierden el tiempo con estas demostraciones? La respuesta llegó de las 3 naves humanas a la vez, sus voces mezclándose en armonías que parecían hacer eco del pasado y el futuro simultáneamente. Porque, almirante, ya no somos la especie que recuerdas. Hemos evolucionado más allá de la necesidad de la simple destrucción. Hemos trascendido el deseo de conquista. Buscamos solo el entendimiento y la restauración del equilibrio. Pero, continuó la voz, y ahora había algo más oscuro en su tono. No hemos olvidado lo que se nos hizo. No hemos perdonado el genocidio que su pueblo cometió, y no permitiremos que el mismo destino les ocurra a otros. Una de las naves humanas comenzó a brillar más intensamente, su casco oscuro ahora resplandeciendo con energías que dolían al mirar directamente. Cuando habló de nuevo, su voz llevaba el peso de 2 siglos de pérdida y la promesa de una justicia finalmente servida. Tiene 60 segundos para ordenar a sus naves restantes que se retiren. Si se niega, demostraremos por qué el universo mismo se doblega a nuestra voluntad. Ket miró la brillante nave humana. A su alrededor, la tripulación de su puente esperaba órdenes. Detrás de él, 20 naves permanecían operativas, aunque muchas estaban dañadas o confundidas por su encuentro con la tecnología humana. Pensó en su abuelo, que había ayudado a planificar la Gran Purga. Pensó en su padre, que había visto arder los mundos humanos. Pensó en 3 siglos de dominio de la hegemonía, construido sobre el principio de que la fuerza superior podía superar cualquier obstáculo. Y luego pensó en el crucero pesado Devastación, que ya no existía en ninguna parte de la realidad normal. Señor, preguntó la teniente Exora en voz baja, sus órdenes. Ket abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera dar la orden de retirada, las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. Luces de advertencia parpadearon en rojo en todas las consolas del puente. Señor,
gritó el operador de sensores en pánico. Estoy detectando una acumulación masiva de energía de las 3 naves humanas. Los niveles de energía están fuera de escala. ¿Cuán masiva?, exigió el comandante Bort. Señor, si estas lecturas son correctas, cada nave está generando más energía que toda nuestra flota combinada. Más energía de la que debería ser posible para objetos de su tamaño. Las naves humanas comenzaron a cambiar. Sus cascos oscuros se ondularon como metal líquido, remodelándose en configuraciones que parecían extenderse a dimensiones que no se podían ver. Crecieron y se encogieron al mismo tiempo, existiendo en múltiples tamaños simultáneamente. 30 segundos, anunciaron las voces humanas, y ahora parecían venir de todas partes a la vez. De las paredes de la propia nave, de las estrellas de afuera, de dentro de las mentes de cada miembro de la tripulación que las escuchaba. Ket se dio cuenta de que ya no estaba mirando 3 naves. De alguna manera, imposiblemente, estaba mirando cientos de ellas. Llenaban el espacio alrededor de su flota como un enjambre de ángeles oscuros. Cada una idéntica pero única. Cada una existiendo en su propio bolsillo de espaciotiempo retorcido. Almirante, susurró la teniente Exora. Necesitamos retirarnos ahora. Pero Ket no podía moverse. No podía hablar. Solo podía observar cómo los descendientes de la especie que su pueblo había intentado exterminar se preparaban para mostrarle exactamente cuanto habían aprendido en 200 años de exilio y evolución. El temporizador en su cabeza contaba los segundos restantes. Y con cada momento que pasaba, entendía más claramente que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría la galaxia para siempre. 10 segundos. 5 segundos. 0. Cuando el temporizador llegó a 0, la realidad misma pareció detenerse. El almirante Ket flotaba en un silencio absoluto dentro de una cápsula de escape en la que no recordaba haber entrado. A través de la pequeña ventana, podía ver el espacio vacío donde había estado su poderosa flota. Momentos antes, no había escombros, ni firmas de energía, ni rastro de que 47 de las naves de guerra más poderosas de la galaxia hubieran existido. El dominio eterno se había ido. El devastación se había ido. Cada nave, cada miembro de la tripulación, cada arma que había hecho de la hegemonía cepriana la fuerza más temida del espacio conocido simplemente había dejado de existir. Todos excepto él. Las manos de Ket temblaban mientras intentaba entender lo que había sucedido. Su memoria se sentía extraña, como si alguien hubiera editado cuidadosamente momentos específicos mientras dejaba todo lo demás intacto. Recordaba haber dado la orden de atacar. Recordaba las naves humanas comenzando a brillar. Luego, nada, hasta que se encontró solo en esta diminuta cápsula. Un suave tintineo del sistema de comunicación lo hizo saltar. La pantalla parpadeó y cobró vida, mostrando el contorno oscuro de una nave humana suspendida en el espacio cercano. Era más pequeña ahora, de vuelta a su tamaño original, pero de alguna manera parecía más amenazante que cuando había llenado el espacio alrededor de su flota con cientos de copias de sí misma. La voz que llegó a través de los altavoces era tranquila y paciente, como un maestro hablando con un estudiante confundido. Almirante Ket, se pregunta qué le pasó a su flota. La respuesta es simple. Han sido removidos de esta realidad y colocados en un bolsillo dimensional seguro. Están ilesos, pero ahora existen en un espacio fuera del tiempo y el espacio normales. Ket encontró su voz, aunque salió como poco más que un susurro. ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué me perdonaron la vida? Porque alguien necesita llevar un mensaje a sus líderes. Alguien necesita contarle a la galaxia lo que han presenciado aquí hoy. La nave humana se acercó a su cápsula de escape. De cerca, Ket pudo ver detalles que sus sensores habían pasado por alto antes. El casco no era simplemente oscuro. Estaba hecho de un material que parecía absorber la luz, el sonido e incluso el pensamiento mismo. Extraños símbolos cubrían su superficie, escritura en un idioma que hería sus ojos al mirar directamente. ¿Qué son ustedes?, preguntó. Somos en lo que la humanidad se convirtió cuando nos obligaron a evolucionar o morir. Somos los hijos de la especie que intentaron exterminar. Somos los sobrevivientes que aprendieron a existir en los espacios entre dimensiones. Mientras el humano hablaba,
Imágenes comenzaron a aparecer en la mente de Ket. No proyectadas en pantallas ni transmitidas a través de su sistema de comunicación, sino colocadas directamente en sus pensamientos con precisión quirúrgica. Vio colonias humanas ardiendo hace 200 años. Vio la propia nave de su abuelo disparando contra transportes civiles indefensos. Vio niños llorando mientras sus mundos morían a su alrededor. Vio la última nave humana tratando desesperadamente de escapar al espacio profundo mientras las fuerzas de la hegemonía se acercaban para el golpe de gracia. Pero luego las imágenes cambiaron. Vio pequeños grupos de humanos huyendo más allá del borde del espacio cartografiado. Los vio descubriendo antiguas ruinas dejadas por especies que habían trascendido la existencia física millones de años atrás. Los vio aprendiendo a manipular las fuerzas fundamentales que mantenían unida la realidad. El aprendizaje no había sido fácil. Generaciones enteras habían muerto mientras los humanos experimentaban con tecnologías que podían remodelar la materia, doblar el tiempo y salvar las brechas entre dimensiones. Pero habían perseverado, impulsados por el recuerdo de sus familias asesinadas y la determinación de no volver a ser víctimas nunca más. Pasamos 50 años aprendiendo a sobrevivir en entornos que matarían a cualquier otra especie, continuó la voz humana. Pasamos otros 50 años descubriendo las capas ocultas de la realidad que su ciencia no puede detectar. Pasamos un siglo dominando habilidades que su pueblo llamaría magia. Más imágenes fluyeron por la mente de Ket. Vio a científicos humanos trabajando con ecuaciones que existían en 11 dimensiones. Vio a ingenieros humanos construyendo máquinas que operaban con principios más allá de la comprensión de la civilización galáctica. Vio a niños humanos jugando juegos que implicaban remodelar el tejido del propio espacio-tiempo. Pero lo más importante, dijo la voz, pasamos todo ese tiempo recordando. Recordamos cada mundo que quemaron. Recordamos cada vida que tomaron. Recordamos que mientras nosotros luchábamos por sobrevivir en el vacío entre galaxias, ustedes celebraban nuestra extinción y se repartían nuestros antiguos territorios. Las imágenes en la mente de Ket se volvieron más oscuras. Vio a oficiales de la hegemonía dando discursos sobre la exitosa eliminación de la amenaza humana. Vio a otras especies colonizando antiguos mundos humanos, construyendo sus ciudades sobre las tumbas de civiles asesinados. Vio a su propio pueblo atribuyéndose el mérito del genocidio y usándolo como ejemplo para amenazar a otras especies a someterse. Podríamos haber regresado hace años, continuó el humano. Podríamos haber tomado nuestra venganza cuando aprendimos por primera vez a doblegar la realidad a nuestra voluntad. Pero la venganza es una motivación para seres inferiores. Nosotros elegimos en cambio convertirnos en algo más grande. Entonces, ¿por qué están aquí ahora?, preguntó Ket. ¿Por qué rebelarse? ¿Por qué destruir mi flota? Porque la galaxia está a punto de cometer el mismo error de nuevo. Nuestras redes de inteligencia han estado monitoreando la civilización galáctica durante décadas. Sabemos de los planes de la hegemonía para la Federación Nexus. Sabemos que tienen la intención de usar las mismas tácticas contra ellos que usaron contra nosotros hace 2 siglos. La sangre de Ket se heló. La Federación Nexus era un grupo de 12 especies que habían formado una alianza para resistir la expansión de la hegemonía. Sus mundos eran ricos en recursos que el imperio necesitaba. El plan para eliminarlos por completo había sido aprobado solo unas semanas atrás. La Federación es diferente de nosotros, continuó la voz humana. No han aprendido a trascender la realidad física. No pueden escapar a otras dimensiones cuando vengan por ellos. Si proceden con su genocidio, morirán. ¿Y a ustedes les importa esto por qué? Porque hemos evolucionado más allá de la necesidad de territorio o recursos. Pero no hemos evolucionado más allá de los conceptos de justicia y protección. No permitiremos que otra especie sufra el destino que nos fue infligido. La nave humana comenzó a emitir un bajo tono armónico que pareció resonar a través de cada átomo en el cuerpo de Ket. Cuando habló de nuevo, su voz llevaba armónicos que venían de dimensiones más allá de la audición normal. Almirante, regresará con sus líderes con un mensaje. Les dirá exactamente lo que presenció aquí. Les dirá que la humanidad ha regresado y que no somos la misma especie que intentaron destruir. De repente, la cápsula de escape de Ket se llenó de luz.
No el duro resplandor de la iluminación artificial, sino un resplandor suave y cálido que parecía venir de todas partes a la vez. Cuando la luz se desvaneció, descubrió que el sistema de comunicación de su cápsula había sido actualizado con tecnología que no reconocía. Este dispositivo le permitirá transmitir en frecuencias que alcanzan cada mundo habitado en la galaxia simultáneamente, explicó el humano. Lo usará para entregar nuestro mensaje a cada especie, cada gobierno, cada líder militar que pueda estar escuchando. ¿Qué mensaje?, preguntó Ket, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. El mensaje de que la era del genocidio ha terminado. El mensaje de que la humanidad se erige como guardiana de aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. El mensaje de que cualquier especie que intente repetir los crímenes del pasado enfrentará consecuencias más allá de su capacidad de imaginar. La nave humana comenzó a alejarse de su cápsula, pero su voz continuó llegándole claramente. Tiene un día estándar galáctico para entregar este mensaje. Después de eso, lo entregaremos nosotros mismos, y nuestro método de entrega será mucho más dramático que el suyo. Ket observó a la nave humana retirarse hasta que fue solo una mancha oscura contra las estrellas. Luego, con un destello de luz que le hirió los ojos, se desvaneció por completo. Estaba solo en la vasta vacuidad del espacio, el único superviviente de la flota más poderosa que la galaxia había visto. Con las manos temblorosas, activó el extraño dispositivo de comunicación que los humanos habían instalado en su cápsula. Al instante, sus instrumentos mostraron que estaba conectado a redes de comunicación de toda la galaxia. Cada mundo principal, cada cuartel general militar, cada centro de gobierno estaba recibiendo su señal. Por un momento, vaciló. Lo que estaba a punto de decir lo cambiaría todo. Destrozaría la reputación de la hegemonía como la fuerza militar suprema de la galaxia. Revelaría que su mayor triunfo, la extinción de la humanidad, había sido un fracaso. Lo convertiría en el mensajero de su mayor derrota. Pero, ¿qué opción tenía? Había visto lo que los humanos podían hacer. Había presenciado una tecnología que operaba más allá de las leyes de la física que su pueblo entendía. Había sentido la facilidad casual con la que habían eliminado a toda su flota de la existencia. Tomando una respiración profunda, el almirante Ket comenzó a hablar. Aquí el almirante Ket de la hegemonía cepriana, transmitiendo en todas las frecuencias a cada mundo de la galaxia. Lo que estoy a punto de decirles sonará imposible, pero hablo como el único testigo de eventos que han cambiado el equilibrio de poder en nuestra galaxia para siempre. Hizo una pausa, mirando el espacio vacío donde había estado su flota. Hace 2 horas, mi grupo de batalla se encontró con una única nave de origen desconocido. Esta nave se identificó como perteneciente a la especie humana, que creíamos extinta desde hace 200 años. Estábamos equivocados. En toda la galaxia, los centros de comunicación se silenciaron mientras los operadores y funcionarios intentaban procesar lo que estaban escuchando. Los humanos no solo han sobrevivido, han evolucionado mucho más allá de lo que nuestra ciencia puede comprender. Poseen tecnología que les permite manipular el tiempo, el espacio y la realidad misma. En menos de 5 minutos, una sola nave humana eliminó a 47 de nuestras naves de guerra más poderosas sin sufrir ningún daño. La voz de Ket se hizo más fuerte mientras continuaba. Pero esta demostración de poder no fue un acto de conquista. Fue una advertencia. Los humanos han regresado no como conquistadores, sino como protectores. Han declarado que la era del genocidio ha terminado. Cualquier especie que intente eliminar por completo a otra se enfrentará a su intervención. Miró directamente al captador visual del dispositivo de comunicación, sabiendo que su imagen se transmitía a miles de millones de seres en miles de mundos. Líderes de la galaxia, escuchen este mensaje claramente. La humanidad ha trascendido las limitaciones que nos atan al resto de nosotros. Existen parcialmente fuera de nuestra realidad, manejando fuerzas que no podemos entender ni contrarrestar. Han dejado claro que no tolerarán la destrucción completa de ninguna especie. La comunicación terminó y Ket se quedó solo de nuevo con sus pensamientos. No sabía qué pasaría después. No sabía cómo reaccionarían sus líderes a su mensaje. No sabía si la galaxia creería su historia o la descartaría como los desvaríos de un comandante derrotado.
Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Todo había cambiado. Los humanos estaban de vuelta. Y no se parecían en nada a la especie que la galaxia recordaba. Mientras esperaba el rescate, Ket se encontró preguntándose si la galaxia estaba lista para la nueva era que estaba a punto de comenzar. 6 meses habían pasado desde que el mensaje del almirante Ket resonó por la galaxia, y nada volvería a ser igual. En el mundo capital de la hegemonía cepriana, el comandante supremo Borak estaba sentado en su sala de guerra, mirando informes que pintaban un cuadro de un imperio en declive. El masivo líder reptiliano había gobernado a través del miedo y la fuerza abrumadora durante décadas, pero ahora ese miedo se volvía en su contra. «Háblame de los últimos incidentes», ordenó, su voz como piedras moliéndose. El general Krat, un veterano con cicatrices de 100 campañas, consultó su tableta de datos nerviosamente. «Señor, 3 gobiernos coloniales más han declarado su independencia esta semana. La República Altariana, la Confederación Nórdica y la Coalición Cassín han anunciado que se retiran de la hegemonía. ¿Y nuestra respuesta? Ese es el problema, señor. Nuestros comandantes de flota se niegan a llevar a cabo ataques a gran escala. ¿Recuerdan lo que le pasó al grupo de batalla del almirante Ket? Ninguno de ellos quiere enfrentarse a una intervención humana. Las garras de Borak rasparon la superficie metálica de su escritorio. Durante 3 siglos, la hegemonía había mantenido el control a través del simple principio de que la resistencia significaba la extinción. Cualquier especie que los desafiara se enfrentaba a la aniquilación completa. Pero ahora ese principio era inútil. ¿Y qué hay de Ket? ¿Sigue difundiendo sus historias? Sí, señor. Ha estado recorriendo la galaxia, hablando con cualquiera que quiera escuchar. Academias militares, asambleas gubernamentales, incluso grupos civiles. Cuenta la misma historia en todas partes, que los humanos han regresado y que el genocidio ya no es posible. El general Krat activó una pantalla holográfica que mostraba al almirante Ket de pie ante una reunión de oficiales militares de 2 docenas de especies. El otrora orgulloso comandante parecía más viejo ahora, sus escamas apagadas por el peso de lo que había presenciado. La nave humana no era solo avanzada, decía Ket a su audiencia. Operaba con principios sobre los que nuestros mejores científicos ni siquiera pueden teorizar. Existía en múltiples dimensiones simultáneamente. Podía manipular el tiempo mismo como si fuera solo otra herramienta en su arsenal. Un oficial en la audiencia levantó la mano. Almirante, si los humanos son tan poderosos, ¿por qué no se han revelado más abiertamente? ¿Por qué enviar solo una nave? La expresión de Ket se volvió pensativa. Porque no quieren gobernarnos, quieren cambiarnos. Una nave fue suficiente para entregar su mensaje. La era de la guerra de extinción ha terminado. Cualquier especie que intente un genocidio completo enfrentará consecuencias más allá de la imaginación. De vuelta en la sala de guerra, el comandante supremo Borak apagó la pantalla con un gesto de enojo. Consecuencias más allá de la imaginación, repitió burlonamente. Estos humanos, si es que existen, se mostraron una vez. Una nave, una batalla. Podrían estar fanfarroneando. El general Krat parecía incómodo. Señor, con el debido respeto, 47 naves capitales no desaparecen simplemente por un farol. Y ha habido otros incidentes. ¿Qué incidentes? Informes de toda la galaxia, señor. Extrañas firmas de energía detectadas cerca de sistemas estelares donde se planean acciones militares. Naves que aparecen en sensores de largo alcance pero desaparecen cuando se investigan. Y luego están los hallazgos arqueológicos. Borak se inclinó hacia adelante. Explica. Equipos de exploración han estado investigando las ruinas de las antiguas colonias humanas en busca de pistas sobre su tecnología. Lo que encontraron fue inquietante. Las colonias no fueron destruidas tan completamente como indicaban nuestros registros. Hay señales de proyectos de construcción masivos que se completaron después de la Gran Purga. El general activó otra pantalla que mostraba imágenes de mundos humanos muertos, pero no eran los páramos quemados que describían los registros. En cambio, mostraban vastos patrones geométricos tallados en el paisaje, estructuras que se extendían profundamente bajo tierra y lecturas de energía que desafiaban toda explicación.
Los humanos no estaban simplemente escondidos en el espacio vacío, continuó Krat. Estaban construyendo algo que requería los recursos de mundos enteros. Nuestros analistas creen que pasaron 2 siglos construyendo algún tipo de infraestructura tecnológica masiva. ¿Con qué propósito? Desconocido, señor, pero las lecturas de energía sugieren que implica la manipulación del espacio-tiempo a escala galáctica. Antes de que Borak pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en todo el centro de mando. Luces rojas de advertencia parpadearon mientras los oficiales de comunicaciones corrían a sus puestos. «Señor», gritó el jefe de comunicaciones. «Estamos recibiendo una transmisión en todas las frecuencias. Parece venir de todas partes a la vez». «Muéstramela», ordenó Borak. La pantalla principal se activó, pero en lugar de mostrar una pantalla de comunicación normal, se llenó de patrones de luz arremolinados que parecían moverse en dimensiones más allá del espectro visible. Cuando la voz comenzó a hablar, no vino solo de los altavoces, sino de las paredes, el suelo y el aire mismo. «Pueblos de la galaxia», comenzó la voz, y cada ser que la escuchó supo instintivamente que era humana. Pero esta no era la misma voz que le había hablado al almirante Ket 6 meses atrás. Esta voz llevaba los armónicos de miles de individuos hablando en perfecta unidad. «Hace 6 meses, nos rebelamos a sus líderes militares. Demostramos nuestras capacidades y entregamos nuestro mensaje. La era del genocidio debe terminar. Algunos de ustedes han escuchado, otros no». Los patrones arremolinados en la pantalla comenzaron a formar imágenes. Mundos donde la guerra se había evitado por temor a la intervención humana. Especies que habían elegido la negociación sobre la conquista. Pero también imágenes más oscuras. Líderes militares planeando ataques contra poblaciones civiles, gobiernos preparándose para aniquilar culturas enteras. «No somos conquistadores», continuó el colectivo humano. «No buscamos territorio, no reclamamos súbditos, no exigimos tributo. Solo pedimos que las civilizaciones de esta galaxia evolucionen más allá de la necesidad de la guerra de extinción». Las imágenes cambiaron de nuevo, mostrando las colonias humanas como habían sido antes de la Gran Purga. Niños jugando en parques, científicos trabajando en laboratorios, artistas creando hermosas obras que trascendían las fronteras de las especies. Luego, los mismos mundos ardiendo, con naves de la hegemonía lloviendo muerte desde la órbita. Hace 200 años, 12 especies se unieron para eliminar nuestra civilización. Lograron matar a miles de millones de nuestra gente y destruir nuestros mundos, pero no lograron matar nuestros ideales. No lograron destruir nuestra creencia de que toda vida inteligente tiene valor. El comandante supremo Borak sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al reconocer naves del servicio militar de su propia familia en las imágenes de destrucción. Hemos pasado 2 siglos aprendiendo a trascender las limitaciones que hacen posibles tales guerras. Hemos descubierto cómo existir parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Hemos aprendido a manipular las fuerzas fundamentales que mantienen unida la realidad. Nos hemos convertido en algo más grande de lo que éramos. Las imágenes ahora mostraban proyectos de construcción humanos a una escala que eclipsaba cualquier cosa intentada por la civilización galáctica. Estructuras que abarcaban sistemas estelares enteros, redes de energía que conectaban galaxias distantes, seres que parecían existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Pero con un gran poder viene una gran responsabilidad. No podemos usar nuestras habilidades para conquistar, porque la conquista no nos haría mejores que aquellos que destruyeron nuestros mundos. En cambio, elegimos proteger. Elegimos custodiar. Elegimos asegurar que ninguna otra especie sufra el destino que nos fue infligido. Aparecieron nuevas imágenes, mostrando eventos recientes en toda la galaxia. Flotas militares que habían experimentado misteriosamente fallas de equipo justo cuando se preparaban para atacar objetivos civiles. Sistemas de armas que simplemente habían dejado de funcionar cuando se apuntaban a poblaciones indefensas. Ejércitos que se habían encontrado transportados a mundos vacíos cuando intentaban cometer actos de genocidio. Hemos estado observando. Hemos estado interviniendo silenciosamente, previniendo las peores atrocidades mientras damos tiempo a sus civilizaciones para cambiar.
Pero algunos de ustedes no han aprendido la lección que intentamos enseñar. Las imágenes se centraron en los preparativos militares de la hegemonía, mostrando inteligencia detallada sobre ataques planeados contra 3 especies diferentes. Planes que se suponía que estaban clasificados en los niveles más altos del gobierno. Líderes de la hegemonía cepriana continúan planeando la eliminación completa de la Federación Nexus. Han ignorado nuestra advertencia y han procedido con los preparativos para el genocidio. Esto no puede ser permitido. El comandante supremo Borak sintió que la sangre se le iba del rostro. Los humanos lo sabían todo. Cada plan secreto, cada base oculta, cada sistema de armas clasificado. Sin embargo, no respondemos a las amenazas con destrucción. En cambio, ofrecemos transformación. Los patrones en la pantalla comenzaron a cambiar y a remolinarse más rápido, creando formas geométricas que parecían existir en dimensiones imposibles. Mientras se movían, la realidad misma pareció doblarse a su alrededor. Cada nave militar en la flota de la hegemonía ahora está equipada con lo que podrían llamar un circuito de conciencia. Estos dispositivos evitarán que sus armas disparen contra objetivos civiles. Desactivarán sus naves si intentan cometer actos de genocidio. No pueden ser removidos ni puenteados. El general Krat activó frenéticamente su enlace de comunicación con la flota. Las voces respondieron de inmediato, todas diciendo lo mismo. Sus sistemas de armas habían sido modificados por una tecnología que no podían entender ni eliminar. Además, continuó la voz humana, cada mundo en su imperio ahora existe bajo nuestra protección. Cualquier intento de dañar a las poblaciones civiles resultará en la reubicación inmediata de las fuerzas agresoras a una dimensión segura donde puedan contemplar el error de sus actos. Borak intentó hablar, pero descubrió que su voz no funcionaba. Los humanos de alguna manera le impedían dar órdenes. La pantalla se oscureció, dejando el centro de mando de la hegemonía en silencio. El comandante supremo Borak se sentó en su silla, mirando la pantalla en blanco. A su alrededor, sus oficiales esperaban órdenes que él sabía que no podía dar. Sus armas no dispararían a civiles. Sus naves no responderían a órdenes de genocidio. Su imperio, construido sobre el miedo y la fuerza abrumadora, había sido incapacitado para cometer los actos que lo habían sostenido durante siglos. Pero mientras estaba sentado allí, se le ocurrió un pensamiento extraño. Por primera vez en su larga carrera militar, no tenía que preocuparse por ser atacado. Si los humanos estaban protegiendo a todos del genocidio, esa protección se extendía también a su pueblo. Nadie podía aniquilar a la hegemonía, así como la hegemonía no podía aniquilar a otros. Era una galaxia diferente a la que había conocido. No necesariamente peor. El general Krat se acercó con cautela a la silla de su comandante. «Señor, ¿cuáles son sus órdenes?» Borak miró alrededor del centro de mando, viendo su imperio con nuevos ojos. Un imperio que tendría que aprender a sobrevivir a través de la cooperación en lugar de la conquista. Un imperio que tendría que encontrar su lugar en una galaxia donde los fuertes protegían a los débiles en lugar de destruirlos. «Envíe un mensaje a todos los comandantes de flota», dijo finalmente. «Cancelen todas las operaciones militares contra objetivos civiles. Inicien negociaciones con los gobiernos rebeldes. Parece que vamos a tener que aprender una nueva forma de hacer las cosas». Mientras sus oficiales se movían para cumplir estas órdenes sin precedentes, Borak se permitió una pequeña sonrisa. Los humanos habían dicho que ofrecían transformación, no conquista. Quizás, después de 3 siglos de gobernar a través del miedo, era hora de que su pueblo descubriera lo que significaba liderar a través de la sabiduría. Fuera de su ventana, las estrellas se veían igual que siempre. Pero Borak sabía que la galaxia que iluminaban había cambiado para siempre. En algún lugar, en dimensiones más allá de la percepción normal, la humanidad vigilaba a los inocentes. Y, por primera vez en su vida, ese conocimiento no le trajo miedo, sino consuelo. La era del genocidio había terminado. La era de los ángeles guardianes había comenzado.